Buenas noches a todos, bienvenidos al curso de hidráulica de canales. Buenas noches Brian, buenas noches Max. Me comuniqué con Carlos, el delegado, con Carlos Córdoba. Tuve un desperfecto en el internet, pero ya se solucionó y ahora ya podemos empezar las clases. Sí, Brian, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ya le avisé a Carlos para que les avise a sus compañeros para que... Sí, ya le va a avisar Carlos. Bien, la semana pasada hemos visto diseño de rápidas, la anterior semana vimos diseño de caídas y con esos dos diseños que hemos aprendido, la próxima semana ustedes deben presentar ya el avance del trabajo 2, ¿no es cierto? Que es presentar el diseño de caída y diseño de rápida. Ahora vamos a presentar, a conocer cómo se diseña un sifón invertido. Vamos a dar inicio a la clase de una vez. Bien, aquí vemos en la imagen un sifón invertido. Esto que ustedes ven acá, tuberías. ¿Qué es un sifón invertido? Es una estructura hidráulica que es de conducción que conecta dos canales. Ustedes ven acá un canal en la parte superior, acá hay una depresión y acá hay otro canal que continúa. Entonces, para unir este canal, para que continúe la conducción en esta depresión, se diseña este sifón invertido, que es un tubo que puede ser en tubería, puede ser en también un marco de concreto armado, puede ser sección rectangular, pero que tiene una particularidad que debe funcionar a presión, es decir, debe funcionar la tubería llena y tanto a la entrada, al ingreso como a la salida debe estar ahogado. Significa que la tubería debe estar sumergida al ingreso y también debe estar sumergida a la salida. El sifón invertido puede ser de tubería, generalmente ahora hay diferentes materiales para tubería. Hay tubería de acero, PVC, HDPE, que ya vienen con diámetros comerciales. Simplemente nosotros tenemos que seleccionarlo de acuerdo al caudal que tenemos. Seleccionamos el diámetro de tubería de caudal y velocidad. Encontramos el diámetro. Aquí vemos una de las partes del sifón. Este es una parte acá, una parte descendente del tubo. Luego viene esta parte que aparentemente es un tramo horizontal, pero no es horizontal, porque tiene una pendiente también. Aquí vemos una parte también del sifón invertido. Acá tenemos un sifón invertido que tiene dos tuberías, dos tubos. Vemos que esta parte es una tubería descendente. Luego tenemos esta parte que parece que fuera horizontal, pero no es horizontal, sino que tiene una pendiente.
pero esta tubería trabaja a presión totalmente, a tubo lleno. El sifón invertido se utilizará, dice, si el nivel de la superficie libre del agua es mayor que la rasante del obstáculo. Es decir, funciona por diferencia de niveles y debe absorber todas las pérdidas de carga. Es decir, para que funcione este sifón, la diferencia de energía entre el punto de entrada y el punto de salida debe ser mayor o igual a 1.1 veces la sumatoria de todas las pérdidas de carga del sifón invertido. Es decir, nosotros calculamos primero las pérdidas de carga y a esa sumatoria le aplicamos un 10% más. Entonces sería 1.1 por todas las pérdidas de carga. Y eso lo comparamos. La diferencia de energía dice debe ser mayor o igual a 1.1 la sumatoria de las pérdidas de carga. Y con eso ya tenemos la garantía de que el sifón va a absorber todas las pérdidas de carga existentes y va a funcionar, va a estar operativo. El sifón también tiene que tener una transición de entrada y salida. ¿Por qué necesita una transición de entrada y salida? Porque eh, vemos acá, aquí al ingreso generalmente es un canal, ¿no? Y este canal puede ser de sección rectangular o puede ser trapezoidal. Acá a la salida también continúa un canal. Entonces, para que ingrese este canal a un sifón, que generalmente es de tubería, entonces las dimensiones son diferentes y por ello requiere una transición. Por ello se hace una transición para pasar de un canal rectangular o trapezoidal a una sección que es de tubería y acá también a la salida. Una transición de salida para pasar de la tubería, que es circular, pasar a un canal rectangular o trapezoidal, donde las dimensiones son diferentes. Luego, después en la entrada, después de la transición, se requiere una rejilla y también a la salida se requiere una rejilla de entrada y salida en el sifón. ¿Con qué finalidad? Es con fines de seguridad, para que permita el ingreso solamente de agua líquida y evite el ingreso de objetos extraños, animales o personas. Es peligroso también, sobre todo si hay animales o personas que puedan ingresar al sifón. Y si un sifón es de un caudal considerable, la abertura va a ser grande. Por eso se recomienda, sea sifón pequeño o sea sifón grande, se recomienda que se le ponga una rejilla. Y generalmente la rejilla se diseña con varillas de 3 octavos de diámetro o varillas cuadradas de 3 octavos por 3 octavos. Puede estar colocada cada 10 centímetros, dependiendo del ancho, de la longitud de la rejilla, ¿no? Y soldadas en un marco, dependiendo del caudal. Este marco es referencial, no es válido para todos los sifones. Eso va a depender de las dimensiones del ingreso. Porque esta rejilla cubre toda la tubería que está acá adentro. Acá hay una tubería dentro que funciona como el sifón invertido. Y esta rejilla se le coloca en un marco. Se cierra, se cierra todo el ingreso. Y solamente ingresa el agua líquida a la tubería, al sifón. Esta es la tubería de presión. Vemos acá que esta tubería tiene soportes y anclajes para, para que tenga estabilidad en el terreno. Esto es similar al caso de una central hidroeléctrica que baja desde una cámara de carga en la parte alta, baja y la tubería forzada puede tener varias pendientes, pero esa tubería forzada de las centrales hidroeléctricas tienen anclajes y soportes,
para apoyarse en el terreno, de tal manera que tenga estabilidad la tubería, que no se desvíe. Y se recomienda que las tuberías del sifón invertido generalmente estén así abiertas o que estén por encima del terreno para que pueda dárseles el mantenimiento y no estén sujetos a la corrosión. ¿Cuáles son los materiales usados para tubería de presión? Realmente el acero o tuberías PVC, HDPE o también, como le mencioné, marco de concreto armado. La velocidad en el conducto. ¿Qué velocidades se recomienda que haya en el sifón invertido? La velocidad recomendada en sifones grandes dice que es entre 2.5 a 3.5 metros sobre segundo, mientras que en sifones pequeños se recomienda que la velocidad sea de 1.6 metros sobre segundo. Un sifón invertido se considera largo cuando su longitud es mayor que 500 veces el diámetro. ¿Cómo funciona un sifón invertido? Dice que el sifón siempre funciona a presión, por lo tanto, debe estar ahogado a la entrada y a la salida. Aquí vemos la parte superior de la tubería, acá tenemos la parte inferior de la tubería. Vemos que hay una altura de agua por encima de la tubería, ¿no? Es decir, la tubería siempre va a estar ahogada o sumergida. Hay un Z1 o una altura mínima necesaria de agua que se requiere que esté por encima, ¿no? Y acá el ahogamiento, ¿cómo se calcula el ahogamiento? Es desde la parte superior de la tubería hasta la superficie de agua. Hay un ahogamiento mínimo que se recomienda que debe tener el sifón invertido. Aquí encima, en este punto, funciona la presión atmosférica, ¿no? Está expuesta a la atmósfera. Las pérdidas de carga se calculan dependiendo, vamos a ver ahora cuáles son las pérdidas de carga más importantes que se deben calcular en un sifón invertido. ¿Cómo se calcula el H mínimo? Este H mínimo. El H mínimo dice que es 0.3 veces la velocidad media en la tubería multiplicada por la raíz cuadrada del diámetro. O también esta fórmula de Polikowski-Perelman dice que el H mínimo es 0.5 veces D multiplicado por velocidad media entre raíz cuadrada del diámetro elevado a la 0.55. El sifón invertido funciona por diferencia de carga, es decir, la diferencia de carga debe absorber todas las pérdidas en el sifón. La diferencia de carga delta Z debe ser mayor a las pérdidas totales. O sea, debe ser mayor. Eh, Otra estructura importante en el sifón es la válvula de purga de agua y de lodos, que se debe colocar en la parte más baja del sifón y permite evacuar el agua que queda almacenada en el conducto y también para hacer la limpieza de los lodos que se van a acumular en el sifón. Estas, estas válvulas son un sistema de válvula de compuerta y hay una estructura importante que también se debe diseñar antes del sifón invertido y es un desordenador. Con el desordenador nosotros no- garantizamos de que el agua salga limpia desde el desalenador, agua limpia, libre de sólidos, libre de sedimentos, libre de arenas, y el agua limpia solamente ingresa al sifón invertido. Y con eso garantizamos de que el sifón invertido va a trabajar con agua limpia y no va a estar a cada momento llenándose de lodos y de sedimentos. El tema del desalenador ustedes lo van a ver en el curso de Ingeniería de los Recursos Hidráulicos.
Ahí van a aprender cómo se diseña un desordenador. Pero ahora les quiero dar para que tengan una visión, para que tengan un concepto de que es necesario tener un desordenador antes del ingreso de un sifón invertido. Algunos criterios de diseño. Las velocidades del sifón invertido fluctúan entre 1 a 3 metros sobre segundo, con el fin de prevenir la sedimentación y bloqueo del sifón. Para establecer el sifón en función a la velocidad. La velocidad no debe ser mayor a 1 metro sobre segundo en sifones cortos con transiciones de tierra. No debe ser mayor a 1.5 metros sobre segundo en sifones cortos con transiciones de concreto. Y no debe ser mayor a 3 metros sobre segundo en sifones largos con transiciones de concreto. El sifón trabaja siempre a presión, ahogado a la entrada y a la salida. ¿Cómo se calcula el ahogamiento? El ahogamiento es igual a este valor de H, que desde el piso de la base del sifón hasta la superficie del agua, ese es el valor de H, menos el H menor, que es la proyección vertical del diámetro de la tubería. Este es el diámetro de la tubería y esta es su proyección vertical. H mayor menos H menor entre H por el 100%. Se recomienda que el ahogamiento, este es el ahogamiento, desde el nivel superior de la tubería hasta el nivel del agua. El ahogamiento se recomienda que debe ser mayor o igual al 10% y menor que el 50%. También se indica que a la entrada el borde superior del sifón debe estar ahogado con un mínimo de 0.15 metros. O sea, este es un valor que dice que es lo mínimo que debe tener de ahogamiento. O en todo caso, lo que resulte de calcular 1.5 veces la pérdida de carga a la entrada. O 0.15 o este valor. Este ahogamiento minimiza la reducción de la capacidad del sifón por ingreso de aire. Minimiza la reducción de la incapacidad del sifón por ingreso de aire. Se debe colocar rejas a la entrada. Aquí en la entrada se debe colocar rejillas para evitar que ingresen materiales flotantes o por accidentes de personas o de animales. Y se recomienda que se limpien periódicamente las rejillas de ingreso y de salida para evitar pérdidas de carga. Aquí tenemos un ejemplo para selección de diámetro de tuberías. Si nosotros tenemos una transición de en tierra con una velocidad máxima de 1.06, tenemos estos rangos de caudales hasta 2.803. O si tenemos una transición de concreto con una velocidad máxima de 1.52 para estos caudales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dimensionar un diámetro, quiero calcular cuál es mi diámetro adecuado para un caudal de 1 metro cúbico por segundo con transición de concreto. Entonces yo selecciono esta columna y selecciono 1 metro cúbico, lo tengo aquí. Me dice que para 1 metro cúbico con transición de concreto necesito un diámetro de pulgadas de 36 pulgadas y un diámetro en centímetros de 91.44 y un área hidráulica de 0.656. Entonces ya tengo mi dimensionamiento en base al caudal y en base al tipo de transición. Ahí tengo una sección del sifón invertido. Aquí tengo en este caso en la dirección del flujo es así. Bueno, acá si el flujo es así, acá yo debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero también se puede considerar de esta manera.
En- Dice, el sifón funciona por diferencia de energía, el cual debe absorber todas las pérdidas en el sifón. Es decir, la, la energía a la salida es igual a la energía de la entrada más todas las pérdidas totales de carga. Por lo general se debe verificar que la pérdida total calculada se incremente en 10% por razones de seguridad. Vamos a calcular todas las pérdidas desde la entrada de este punto 6 hasta el punto 1, todas las pérdidas en el sifón, y a eso le adicionamos un 10% por seguridad. Y entonces la diferencia de energía entre el punto de entrada y el punto de salida debe ser mayor o igual a 1.1 veces la pérdida de carga. La energía en 6 es igual a la energía en 1 más la pérdida de carga. Esta es la ecuación de la energía en el punto 6, la ecuación de la energía en el punto 1 más la pérdida de carga. Las pérdidas de carga H sub T en el sifón es la sumatoria de varias pérdidas en realidad. Tenemos la pérdida de carga entre el punto 6 y 5, entre 6 y 5, es pérdida por transición de entrada. Esta es la transición, entre 6 y 5 hay una transición. Luego, pérdidas por cambio de sección, de 5 a 4. De 5 a 4. Claro, aquí estoy en la transición y acá dentro de la tubería va a haber una pérdida de carga por diferencia de sección, por cambio de sección. Luego tengo la pérdida H5, que es exclusivamente pérdidas por rejilla. Luego tengo sumatoria de pérdidas menores, como codos, válvulas de limpieza, etc. Luego entre el punto 3 y 2 también tengo otras pérdidas por cambio de sección, porque pasa del sifón, pasa a la transición. Luego entre 2 y 1, pérdidas por transición de salida. Y luego pérdidas por fricción. Tal vez esta pérdida por fricción sea una de las pérdidas mayores, más importantes. Aquí vemos la pérdida de carga por transición de entrada y salida. Si la transición es de concreto o de tierra, va a tener un valor del coeficiente C sub I ah, si la transición es de concreto, o este valor 0.5 si la transición es de tierra. Y también va a tener valores aquí del coeficiente de entrada, C sub 0, y dependiendo si la transición es de concreto o es de tierra. La pérdida de carga a la entrada es igual a este valor, o este coeficiente C sub I, multiplicado por velocidad de la tubería al cuadrado menos la velocidad del canal al cuadrado, entre 2G. Y la pérdida de carga en la salida es igual a coeficiente C sub 0 multiplicado por velocidad d al cuadrado menos velocidad del canal al cuadrado, donde B sub d es la velocidad en el conducto o en el sifón y B sub c es la velocidad en el canal. Pérdida de carga por rejías. Las pérdidas de carga por rejillas se deben a que se producen pérdidas por obstrucción, contracción a la entrada y resistencia producidas por el rozamiento del agua. La pérdida de carga es igual a una constante o un coeficiente de pérdida en la rejilla multiplicado por velocidad sub n, que es la velocidad a través del área de la rejilla. El K sub t es igual a 1.45 menos 0.45 por A sub n entre A sub g. A sub n es el área neta a través de la rejilla y A sub g es el área bruta de la rejilla y sus soportes.
y menos A sub n entre A sub g al cuadrado. A sub n, área neta a través de la lejía, y A sub g, área bruta de la lejía sin sus soportes. B sub n es igual a velocidad de ingreso entre E sub n y E sub g. E sub n es el espacio neto a través de la lejía, y E sub g el espacio bruto de la lejía y sus soportes. Pérdida de carga. La pérdida de carga por entrada al conducto es igual a el coeficiente que depende de la forma de entrada del conducto, que es sub e, multiplicado por velocidad en el conducto del sifón al cuadrado entre 2g. Esta es la pérdida de carga de entrada al conducto. Donde el K sub e depende del tipo de la forma de entrada, ¿no? Dependiendo del tipo, se adopta el coeficiente de entrada. Pérdidas por fricción en el conducto. La ecuación de la pérdida de carga por fricción es coeficiente de fricción F por la longitud del tubo, del conducto o del sifón entre el diámetro por velocidad al cuadrado entre 2g. Pérdidas por cambio de dirección o codos. Es igual a la pérdida, igual a un coeficiente K sub C, coeficiente para codos comunes igual a 0,25 por raíz cuadrada de ángulo de deflexión entre 90 grados por velocidad, que es la velocidad en el conducto de sifón al cuadrado entre 2g. Pérdida de carga por salida del conducto. Es igual a la velocidad en el conducto de sifón menos la velocidad en el canal. De forma práctica se puede decir que la pérdida de carga en la salida es igual a 2 veces la pérdida de carga en la entrada. Aquí vemos un sifón invertido. En este caso se denomina esto el ingreso del punto 1, el punto 2, 3, 4, 5 y 6. Consiste en generalmente calcular las cotas en el punto 1, cota en el punto 2, cota en el punto 5 y cota en el punto 6. Y luego nivel de agua en el punto 1, nivel de agua en el punto 2, nivel de agua en el punto 5 y nivel de agua en el punto 6. Acá hay un ejemplo. Se desea unir dos zonas por medio de un sifón invertido de sección circular. Esta es la primera zona del canal y esta es la segunda zona del canal, el cual captará un cabal transportado por un canal rectangular. Este es el canal rectangular de 3 metros de plantilla y un tirante normal de 1.075. Una pendiente longitudinal de 1 por 1000 y con un coeficiente Manning 0.0135. La longitud total del tubo es de 200 metros y el coeficiente de rugosidad n es igual a 0.012. Determinar el desnivel necesario para que el cabal circule en la tubería sin producir remanso hacia aguas arriba. Me piden el desnivel, ¿no? Acá tenemos que aplicar de que la diferencia de energía entre el punto 1 y el punto 2 debe ser mayor o igual a 1.1 por la pérdida total de carga. Acá hay otro problema propuesto. Dice, nos piden dimensionar un sifón invertido entre dos canales rectangulares. El canal rectangular está aquí, en el punto A, y el otro canal en el punto F. Con capacidad, bueno, el canal rectangular tiene estas dimensiones. La base del canal rectangular es 0.60 y la pendiente es 1 por 1000.
con capacidad de conducir 250 litros sobre segundo, con un tirante normal de 0.613 y una velocidad de 0.679 metros sobre segundo. Nos dan datos del canal de entrada y salida. La cota de la solera en el canal de entrada es acá 2780.300 metros sobre el nivel del mar. El punto de salida situado aproximadamente en la cota 2771.3. Esta cota es, como dice, es una cota aproximada. Considerando una longitud de tubería de 310, que nos indica que la longitud total de la tubería del sifón es 310 metros. La alineación horizontal y vertical se determinan sobre la base de la topografía. Pero para conocer cuál es la longitud o la alineación vertical y horizontal y vertical, ¿no? Acá tengo una vista de planta, acá tengo las, las alturas, puedo saber conocer la altura, la profundidad, puedo conocer la longitud horizontal, la posición horizontal del sifón también lo puedo conocer. Y entonces lo primero es la topografía, luego se determina la cota F en el mapa. La cota F sería este punto, el punto final. Este es el punto A, B, C, D, E, F. Se calcula la diferencia delta sub z. Por este ejemplo dice, se fija una velocidad preliminar del flujo entubado en 2.5 metros sobre segundo. Se calcula el área de la sección transversal del ducto correspondiente. Área igual al caudal entre velocidad. Sale 0.1 metros sobre 0.1 metros cuadrados de área. Se elige una tubería de PVC con una rugosidad absoluta de 2 por 10 a la menos 5. Para este caso, de sección circular. Se calcula el diámetro del tubo elegido. Diámetro es igual a raíz cuadrada de 4 por área entre pi. Nos sale un diámetro de 0.356. Eso lo convertimos a pulgadas y nos sale 14.048 pulgadas. Pero tenemos que buscar un diámetro comercial. 14.048 no es un valor comercial de la tubería. Entonces lo redondeamos al diámetro comercial más cercano, que es igual a 14 pulgadas. Exacto. Esto es equivalente a 0.356 metros. Con este valor se recalcula el área transversal del tubo y la velocidad de flujo entubado. Entonces, calculamos el área con este diámetro. Nos sale 0.099. Entonces, ahora calculamos la velocidad, que es igual a caudal entre área. Caudal 0.250 metros cúbicos por segundo entre el área, entre la nueva área calculada, ¿no? Que es 0.099 metros cuadrados. Y nos sale una velocidad de 2.517. Asumimos nosotros 2.5, pero hemos recalculado la velocidad y nos sale 2.517. Ahora, para calcular la pérdida de carga por la rejilla de entrada, se supone que esta se compone de barras de 3 octavos de diámetro, espaciadas 6 centímetros entre sí, un sexto del diámetro del tubo, e inclinadas 75 grados con respecto al horizontal. Entonces, para calcular la pérdida de carga en la rejilla, un factor F que es 1.79 multiplicado por E sub B, que sería el diámetro de las barras, que es igual 3 octavos multiplicamos por 2.54 para convertirlo a centímetros, y a este resultado lo dividimos entre 100
para obtener este valor. Y el espaciamiento. El espaciamiento es de 6 centímetros. Ese es el SB. Espaciamiento es 0.06 metros. Multiplicado por la velocidad en el conducto entre dos veces 2 por 981. Y eso multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Nos dicen que el ángulo de inclinación es de 75 grados con respecto a horizontal. Entonces nos sale 0.048. Este valor de acá del numerador está errado. Acá tenemos que considerar 3 entre 8 multiplicado por 2.54 para convertirlo a centímetros. Y eso lo dividimos entre 100. Y eso no es este resultado. Pero al final, haciendo las correcciones, el resultado va a ser el mismo. La longitud de la transición de entrada es igual a longitud de la superficie de agua mayor menos la longitud de la superficie de agua menor. La superficie de agua mayor es el canal, que es un canal rectangular que nos dicen que es de 0.6 metros, menos el diámetro de la tubería, que es la sección, que es el ancho menor, entre dos veces la tangente de alfa. Alfa es 22.5 grados. Solo 0.295 o 0.300 redondeado. La pérdida por transición de entrada resulta 0.4 por velocidad del conducto al cuadrado menos velocidad en el canal al cuadrado entre 2G. Esta es la pérdida por transición de entrada. Entonces, reemplazando valores, velocidad en el conducto es 2.517 y velocidad en el canal 0.679, porque este es un dato del problema. Eso al cuadrado y todo dividido entre 2 por 981. Nos sale la pérdida de carga por transición de entrada 0.120. Luego calculamos el nivel del agua sobre el punto B. Nivel de agua sobre el punto B sería igual a nivel de aguas en el punto B igual a nivel de aguas en el punto A menos la pérdida de carga en la rejilla menos la pérdida de carga en la transición de entrada. Entonces, este dato es un dato del problema. Nivel de aguas en el punto A 2780.913 menos la pérdida de carga en la rejilla, que es 0.048, y menos la pérdida de carga en la transición de entrada, 0.120. Que nos da una cota de 2780.745. Ahora, suponiendo que el diseño prevé una inclinación de 45 grados, se está planteando que el sifón va a tener una inclinación del 45 grados con respecto a horizontal, ¿no? Entonces, para hallar la proyección vertical del tubo, se divide el diámetro entre coseno de alfa. Ya tenemos la proyección vertical de 0.503. Ahora se fija el porcentaje de ahogamiento en 45%. El valor de la cota B sería entonces igual a cota en B es igual a la cota del nivel de aguas en B menos la profundidad de ahogamiento. Y esa profundidad de ahogamiento a la entrada este valor es la proyección vertical multiplicado por el ahogamiento. El ahogamiento es 1 menos el ahogamiento en porcentaje entre 100. Entonces, reemplazando valores, tenemos que el ahogamiento dice es 45%. La teoría nos dice que el ahogamiento puede ser mayor de 10%, mayor o igual a 10%, y puede ser menor que el 50%.
y este valor está dentro de ese rango. Entonces, reemplazando valores, resulta que la cota B es igual a 2780.016 y el ahogamiento es igual a cota de A, cota de nivel de aguas en el punto B, menos la cota en B, menos la profundidad, la proyección vertical. Entonces, reemplazando valores, nos sale que el ahogamiento es 0.226. El ahogamiento. ¿Qué nos decía la teoría? La teoría nos decía que se requería un, un valor del ahogamiento de 0.15 metros, como decía eso. 0.15 metros, o en todo caso 1.5 veces H sub B. 1.5 veces la pérdida de carga a la entrada. En este caso nosotros hemos encontrado por cálculos que el ahogamiento nos sale 0.226. Estamos más con un valor mayor al mínimo que recomienda. Entonces, por lo tanto, estamos bien. Está correcto el cálculo. Si hubiera sido menor a 0.15, ahí sí tendríamos que haberle dado este valor, 0.15. O el que resulte acá también, de calcular 1.5 veces la pérdida de carga a la entrada. Eso tenemos que verificar siempre, que sea mayor a valor mínimo. El ahogamiento que sea mayor a valor mínimo. Se calcula luego la pérdida de carga por entrada al ducto. La pérdida de carga por entrada al ducto se considera entrada con aristas en ángulo recto. Entonces el K sub es 0.5 multiplicado por la velocidad del ducto al cuadrado entre 2G. Nos sale 0.161. Ahora calculamos las pérdidas menores. Se supone emplear dos codos de radio corto, 24 codos de radio grande, un T en sentido recto y una válvula de paso check. La suma de los coeficientes resulta 2 codos de radio, 2 por 0,9. 24 codos de radio grande, 24 por 0,6. Un T, 1 por 0,3. Una válvula de paso check, 1 por 2.5. Entonces nos sale una sumatoria de coeficiente de 4.3. Todas las pérdidas menores suman sumatoria de 4.3 por velocidad en el ducto al cuadrado entre 2G. Y eso nos sale una pérdida de carga de 1.389 metros. Ahora vamos a calcular la pérdida por fricción en la tubería, que es la pérdida más importante y la de mayor valor. Utilizando esta ecuación, primero hallamos el número de Reynolds, es igual al diámetro multiplicado por la velocidad en el ducto entre la viscosidad. Nos sale 5.89 por 10 a la 5. Este valor lo reemplazamos aquí en la ecuación del número de Reynolds. Y luego calculamos el factor de fricción F. Se consigue cuando, haciéndolo como la plantilla o utilizando la plantilla de Excel con la función objetivo, encontramos que el F es igual a 0.0136. Entonces aplicamos la ecuación, reemplazamos valores, F 0.0136 por longitud del ducto. La longitud del ducto es 310, dato del problema. Entre el diámetro de la tubería en metros, la velocidad del ducto al cuadrado entre 2G. Y eso nos sale una pérdida por fricción de 3.829, que es la pérdida más grande. Ahora se calcula la pérdida de salida por ampliación, suponiendo que el flujo en el canal de salida tendrá las mismas dimensiones que en el canal de entrada. O sea, si el canal de entrada tiene esas dimensiones, 0.600 de base y 0.613 de tirante de agua, el canal de salida también debe tener estas mismas características. Entonces la velocidad de salida es igual a caudal entre el área de salida. El área de salida es 0.3678. Es el área de salida, que es la multiplicación de la base por la altura, ¿no?
base por el tirante de agua. Entonces obtenemos una velocidad de 0.680 metros sobre segundo. Ahora calculamos la pérdida de carga por ampliación de la salida. La pérdida de carga por ampliación de la salida es igual a velocidad del ducto menos velocidad de salida al cuadrado entre 2G. Nos sale 0.172. Ahora la pérdida de carga por rejilla de salida, asumiendo un diseño idéntico a la rejilla de entrada. Es decir, tomando en cuenta las mismas características de la rejilla a la entrada. Es el mismo procedimiento. Aquí nomás se debe corregir porque es el diámetro de la varilla de fierro, que es 3 octavos multiplicado por 2.54, que es la, el factor de corrección para convertirlo a centímetros. Esto está en pulgadas, el fierro 3 octavos está en pulgadas, lo convertimos a centímetros. Y entre 100. Y eso nos da este valor. Y este es el espaciamiento que está a 6 centímetros, que es 6 entre 100, 0.06 metros. Todo eso elevado a la 4 tercios y por la velocidad de salida al cuadrado entre 2G. Entonces la pérdida de carga total es igual a la velocidad, perdón, la pérdida de la entrada, la pérdida de la transición en la entrada, la pérdida de la rejilla en la entrada, la pérdida de en la entrada, más la carga de fricción, más la sumatoria de las pérdidas menores, más pérdida de carga por salida, más pérdida de carga por la rejilla de la salida. Sumando todo, nos da 5.767. Se calcula la cota de la solera del canal luego de la transición y luego de la rejilla. Para ello la cota F es igual a cuota A. Cota F es el punto ya final de la salida, ¿no? Es igual a la cuota A menos 1.10 veces la pérdida de carga. Conocemos la pérdida de carga total, que es 5.767. Esto es igual que decimos el diferencial de energía entre A y B, ¿no? Si nosotros decimos diferencial de energía entre A y B, esto es igual a 1.10 veces pérdida de carga. ¿Cuál es el diferencial de energía? Es A menos F, cota A menos F. Cota A menos cota F, ese es igual a la diferencial de energía. Y este miembro que está acá como signo negativo pasa al siguiente miembro como signo positivo. Entonces, delta energía de A F es igual a 1.10 veces la pérdida total de carga. Entonces, con esto vamos a hallar la cota a la cual, en la cual la diferencia de energía entre A y B es igual a 1.10 veces la pérdida de carga. Puede ser mayor también, pero acá con esta ecuación estamos hallando la cota mínima necesaria para que esto sea igual a 1.10 veces la pérdida de carga. Altitud a la cual conviene fijar el punto F. Ahora la cota del nivel de aguas en la salida sobre el punto F. Cota del nivel de aguas en el punto F es igual a la cota en el punto F, cota del terreno, más el tirante de agua del canal, y su F que es 0.613, más la pérdida de carga en la rejilla de salida. Esto es igual a cota F, es esta cota, más tirante de agua, más la pérdida de carga en la rejilla. Y todo eso nos sale 2.775.194 metros sobre el nivel del mar. Ahora se calcula el nivel del agua sobre el punto E. Cota del nivel de agua en el punto E es igual a la cota de agua
el punto F menos la pérdida de carga en la salida. Esto es igual a la cota de aguas en el punto F, que es 2775.194, que es lo que hemos hallado recientemente, menos la pérdida de carga en la salida, que es 0.172. Entonces la cota del nivel de aguas en el punto E sería 2775.022. Ahora calculamos el ahogamiento que se requiere, el ahogamiento mínimo que se requiere, perdón, el ahogamiento mínimo que se requiere a la salida. Ese es igual a D sobre 6 de estos, nos sale 0.059. Entonces, por lo tanto, se define un valor para el ahogamiento igual a 0.05 metros. Este es el ahogamiento mínimo de la salida. Luego la proyección vertical del diámetro, asumiendo que el último tramo de la tubería forma un ángulo de 45. Si a la entrada forma 45 grados con el horizontal, a la salida del sifón también debe formar el mismo ángulo de 45 grados. Entonces la proyección vertical es igual a diámetro entre coseno de beta, 0.503, proyección vertical. Finalmente se calcula la cota del punto E. Cota en el punto E es igual a cota de nivel de aguas en el punto E menos la proyección vertical del diámetro menos el ahogamiento a la salida. Entonces nos sale una cota E de 2774.469. ¿Tienen alguna consulta o pregunta? Sí, Renata, sí, adelante. Respeto al trabajo, ¿correcto? ¿Cuál es su pregunta con respecto al trabajo? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, Renata, sí te escucho. Profesor, me reuní hace poco con mi grupo disculpe, para hacer el trabajo y nos preguntábamos acerca de los caudales y los datos en general para calcular pues las rápidas y eso, lo que ahora nos acaba de enseñar el sifón invertido. ¿Esos datos los podemos asumir o usted nos los da o dónde lo podemos encontrar o cómo es eso, No, profesor? Disculpe, no me quedó claro. este, le hemos dado los caudales a todos, ¿no? Le hemos dado el plano ustedes han hecho la topografía. Ustedes, en base a eso, a la topografía, van a calcular las pendientes. Ustedes tienen que asumir qué velocidad le van a dar al canal. Ustedes tienen que decidir cuál es la sección del hidráulica que le van a dar al canal, si es trapezoidal o si es rectangular. Ustedes tienen que calcular entonces, en base al caudal que tienen que calcular el área hidráulica, la sección del canal, la velocidad. Es decir, tienen que calcular todas las características hidráulicas del canal. Y luego tienen que diseñar una caída y tienen que diseñar una rápida. Por lo pronto ese es el avance del trabajo número 2. El avance del trabajo número 2. Es decir, solamente se les ha dado el caudal y el plano. En base a eso, ustedes han planteado alternativas de trazo de canal donde hay condiciones para que puedan diseñar una calle rápida. Pero si el terreno no tuviera las condiciones, ustedes tienen que considerar un corte en el terreno, un movimiento de tierras para considerar una grada, una caída, y también tienen que considerar un movimiento de tierras para diseñar una rápida. Es decir, solamente se le da el cabal y el plano. Ustedes calculan la topografía y calculan todos los datos.
Sí, Jean-Pierre. Sí, adelante, Jean-Pierre. Eso lo dimos la primera clase. La primera clase le hemos dado el cabal para cada grupo. Cada grupo tiene su cabal asignado. Carlos Córdoba debe haber tomado nota, pero yo les comuniqué en clase, para todos los grupos les he dado los caudales. Y Wendy, claro, dice que cada grupo ya tiene sus caudales. Así está en el grupo de trabajo. Cada grupo sabe qué caudal le corresponde. El trabajo comprende el diseño hidráulico del canal, diseño hidráulico de la rápida, diseño hidráulico de la caída. Y en este nivel y en este avance solamente se va a presentar eso, ¿no? Diseño del canal, caída y rápida. En el trabajo final ya se va a completar con el diseño del sifón invertido. Pero además en el trabajo final se debe completar con un modelamiento en GRAS. Ustedes se acuerdan de que hay un río al costado del canal y se pide que se haga un modelamiento hidráulico de ese río en base al GRAS y se pide que se determine cuáles son las zonas de inundación. Y también a cada grupo se le ha dado un caudal de ese río. Entonces cada grupo sabe con qué caudal van a modelar en el GRAS para poder determinar las zonas de inundación del río. Cada grupo tiene un caudal diferente. Entonces para cada grupo le va a salir zonas de inundación diferentes. Algunos saldrán más, otros saldrán menos, pero eso forma parte también del trabajo final. Sin embargo, eso, si lo tienen avanzado, lo pueden presentar la próxima semana, pero si no, lo pueden presentar ya en el trabajo final. Sí, adelante, Anthony. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Igual que Sí, mi buenas compañero noches. Jean-Pierre y Renata, no, hemos buscado en el grupo, el trabajo final, hay un PDF donde indican, o sea, acerca del río y acerca de varias cosas, ¿no? Pero no hay una parte en específica donde nos indique el caudal por grupo. No sé si lo han pasado por casualidad. No, no, el caudal no figura en ese PDF que está en el trabajo. El caudal yo solo les he dado a cada grupo. La primera clase que tuvimos, les indiqué para todos los grupos. Nos indicó Y en la... eso cada grupo tomó nota del caudal. Cada grupo está conformado por 5 o 6. Si algún integrante del grupo no ha asistido a clases, el otro integrante, eh, eso lo tiene que pedir al delegado, Jean-Pierre. El delegado tomó nota y él sabe cuál es el caudal que le corresponde a cada grupo. Sí, profesor, ya Y acaban de pasar por el grupo. Ya ya, está pasando correcto. por aquí. Muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Sí, alguna otra pregunta? O sea, profesor, tenemos que modelar todo con ese caudal y tomando en cuenta el terreno que está en el EAR que vemos nosotros. Sí, así es. Sí, Y correcto. hacer los dos cálculos como las dos clases pasadas que usted nos explicó, ¿verdad? Sí, así es. Y Sí, en este segundo esta parte que estamos trabajo. viendo ahorita del sifón invertido también debería estar dentro del segundo avance, ¿verdad? No, el sifón invertido no se presenta en el segundo avance, es para el trabajo final ya. Ay, entonces, ya. Entonces, pues, En gracias, el, profesor. en el segundo avance se presenta solamente el diseño del canal, diseño de la caída y diseño de rápida. Ah, profesor, y es de la que hemos elegido al final de todas nuestras supuestas líneas de trazo, ¿verdad? Solo elegimos una. Así es, Gracias, cada profesor. un, sí, cada grupo trabaja con su alternativa seleccionada, con su trazo seleccionado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, muy bien, entonces si no hay más preguntas, nos quedamos aquí, nos estamos viendo en la próxima clase. Nos estamos viendo la próxima semana entonces. Ingeniero.
con la presentación del segundo avance del trabajo, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos.